todas las acciones judiciales y políticas necesarias para lograr justicia completa para nuestro compañero Carlos Fuente Alba. Somos parte de las voces que gritan, ¡ni una menos! Nuestra lucha está en las calles y en las aulas. Por Isauro Arancibia, Marina Vilte, Eduardo Requena y los 600 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos. Por Teresa Rodríguez, Silvia Rogetti y Carlos Fuente Alba. Por Sandra Calamano, Rubén Rodríguez. Por María Cristina Aguilar y Jorgelina Ruiz Díaz. Presentes, ahora y siempre. ¡Que viva la escuela pública! ¡Que viva la lucha de las trabajadoras y trabajadores de la educación en cualquier parte y tiempo que sea! Hola, bienvenidos. En un ratito arrancamos. Estamos esperando que entre un poquito más gente de la que se inscribió. Veo caras conocidas, conocidos, conocides. Como que se van a saber de memoria este tema, me parece. Somos ATEN, la Asociación de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Neuquén, entidad de base de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, CETERA, integrante de la Internacional de la Educación y fundadora de la CTA. Parte de los más de 33 millones de docentes sindicalizados que en el mundo entero luchan por el derecho social a la educación. Entre nuestros objetivos están la defensa de los derechos laborales y jubilatorios de los trabajadores y trabajadoras de la educación, la defensa de la educación pública como derecho social e individual, sostener iniciativas concretas de formación permanente destinadas a nuestros afiliados y afiliadas, la defensa de una educación intercultural con perspectiva de género, científica, laica, gratuita e inclusiva. Somos una organización comprometida en la construcción de espacios de discusión y debate sobre nuestras prácticas pedagógicas. Trabajamos junto a los organismos de derechos humanos en la difusión y concientización permanente, con la pretensión de justicia y defensa del Estado de Derecho. Una de nuestras prioridades es sostener todas las acciones judiciales y políticas necesarias para lograr justicia completa para nuestro compañero Carlos Fuente Alba. Somos parte de las voces que gritan, ¡ni una menos! Nuestra lucha está en las calles y en las aulas. Por Isauro Arancibia, Marina Vilte, Eduardo Requena y los 600 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos. Por Teresa Rodríguez, Silvia Rogetti y Carlos Fuente Alba. Por Sandra Calamano, Rubén Rodríguez. Por María Cristina Aguilar y Jorgelina Ruiz Díaz. Presentes, ahora y siempre. ¡Que viva la escuela pública! ¡Que viva la lucha de las trabajadoras y trabajadores de la educación en cualquier parte y tiempo que sea! Bueno, ahora sí, bienvenidos a todos, ¿cómo están? Decía que había caras conocidas porque, bueno, además de que hay gente que conozco efectivamente, veo que hay una continuidad con las personas que hicieron los talleres anteriores, que estaban circunscriptos específicamente a ESI. Este no es solamente de ESI, es por ahí un poco más amplio o más específico quizá.
que es de la biología o la epistemología en términos generales, abocado a las ciencias biológicas. Un gustazo para nosotros contar con ustedes nuevamente, compartiendo esto. El taller, la profe se va a encargar de contarles cómo va a estar estructurado para que tengan participación con voz, va a poder habilitar los micrófonos y etcétera, que va a ser en un ratito. Y contarles, bueno, como siempre, un poquito cómo funciona, cuál es el funcionamiento, la metodología de estos breves talleres que estamos realizando en el marco de la Escuela de Formación Carlos Fuentealba, desde la seccional Aten Capital. El taller tiene tres instancias que son obligatorias, que son la participación en el foro, en la plataforma, ingresando a la plataforma, ingresando al aula del taller. El taller se llama Desocultando el patriarcado, digo, lo van a ver así cuando se meten a mis cursos. Una vez allí ingresan al aula del taller y pueden entrar al foro de presentación. En el foro de presentación la idea es esa, presentarse y relacionar su participación en esta instancia con cuál fue la motivación que les condujo a participar en ella, sea cual fuere, sea el puntaje, sea que les interesa la biología, sea que les interesa la ESI, sea que lo que sea. La idea es poder recopilar eso desde sus propias voces y escrituras. En segundo lugar, la participación en el Zoom. Esta no va a ser de carácter obligatorio, siendo que es la central, digo, porque todos sabemos cómo es la conectividad, y pedir una obligatoriedad en cuanto al Zoom no parece ser lo más justo, así que sí, el resto, el foro y la reflexión final, que es un trabajito de una carilla aproximadamente, en base a la lectura del texto que está propuesto y colgado en el aula, y el desarrollo de la clase sincrónica de hoy. Ese sí. ¿Por qué? Bueno, porque no es en el tiempo ya ahora, sino que tienen un tiempo para poder adecuarse, entrar en el momento que tengan conectividad y demás. Así que esto es con fines a que ustedes puedan concretarlo en vez de dejarlo colgado, cuando la idea es que nos incluyamos en vez de que queden afuera, y que accedan también a lo que implica terminar el taller. También contarles que, bueno, estos talleres se hacen con la anuencia de una directiva de una seccional que piensa la ESI como parte fundante de su práctica política, y es una línea de acción concreta, difícil, compleja, como cualquier otra línea política, pero que al menos podemos ir concretando en estas acciones, además de las nuestras individuales o colectiva políticamente. Pero la realización de estos talleres tiene que ver con, bueno, llevar adelante esta línea, y en ese sentido se vienen haciendo las formaciones, que son en conjunto con todo el colectivo, pero particularmente con la Secretaría de Género, a quien tenemos acá el gustazo de su participación, que es la compañera Belén Grosso, y que presentó los talleres anteriores. Con ella es parte de un poco de la cabeza de pensar la ESI en la seccional, y estamos muy agradecidos por eso. No sé qué otras cosas operativas. Ustedes saben que si tienen alguna dificultad con la plataforma pueden escribir a un mail que les voy a dejar a continuación, pero que es Formación@Aten Capital, y allí vamos a resolverles los problemas si así los tuvieran, esperemos que no, con relación a la plataforma y lo que ello implique. También sabemos, y por último, para no llevar más tiempo, que estamos en época de ingreso de certificaciones al CPE, a nuestro legajo, así que si ustedes han dejado colgados algún que otro taller y quieran rastrearlo, también escriban allí, que haremos esa búsqueda y les responderemos. Y cualquier otra duda lo pueden ir poniendo en el chat. A partir de ahora me voy a callar para darle lugar a la profe Guillermina Racelli, es profesora en educación media, es profesora de biología, es compañera militante feminista, es compañera militante en general, y además es una amiga personal, y le voy a dar la palabra para que ella misma se presente y presente el taller. Así que adelante, Guille. Bueno, bienvenidos a todos, todas y todes. Igual yo ahí había subido un videito donde me presentaba también en el foro,
Mi nombre es Guillermina, soy profe de biología de nivel medio de Neuquén Capital y además trabajo en investigación en la Universidad Nacional del Comahue. Bueno, nada, agradecida por el espacio. Veo caras muy conocidas de compañeros, compañeras de otras escuelas y de la escuela actual, así que nada, eso me genera un poco de ansiedad. Y bueno, y solo contarles que curso un embarazo de 34 semanas, así que si me ven que me falta el aire mientras estoy hablando, es por eso. Porque tengo su patita en la costilla y el pulmón derecho, así que a veces me cuesta sostener todo el tiempo. Bueno, voy a presentar un PowerPoint para ir llevando el hilo de la conversación. Ahí está. Bueno, el taller se llama Desocultando el patriarcado de la biología. La idea es un poco ver cuáles son los aportes de la epistemología feminista a las ciencias y en particular a las ciencias biológicas. Esa parte va a ser un poco más teórica, pero me parece importante porque es el lugar desde el cual, o yo por lo menos, me paro para pensar mis clases e interpelar, ¿no?, lo que hago cotidianamente. Después, bueno, la perspectiva de género en la ciencia, que está incluida dentro de la epistemología feminista, y la parte como más interactiva va a ser la de las metáforas en la enseñanza de la biología, y vamos a tener un ratito para que, a partir de unas imágenes que busqué y que puse, podamos intercambiar algunas cuestiones, y después vuelvo a cerrar, digamos, la parte como más teórica de metáforas, y al final sí, las preguntas, dudas o lo que surge. ¿Sí? Ese es más o menos el desarrollo del taller. De todas maneras, si hay preguntas mientras vamos avanzando, ahí Ceci me va a hacer de colaboradora para ir leyendo, avisando, así no estoy atenta a tantas cosas a la vez. Bien, bueno, un poco para entrar en tema, ¿en qué marco surge la epistemología feminista? ¿Sí? Más o menos en la década del 70, y tiene que ver con un cambio en la concepción de la ciencia, y empezar a pensar la ciencia como una práctica social que va a estar atravesada por valores, intereses y estructuras. Y también tiene que ver con el desarrollo del feminismo político, ¿sí?, que no es arbitrario ese feminismo político, sino que viene como devenir de las distintas olas del feminismo, o de los feminismos, ¿sí?, que tienen larga data en la historia de nuestra humanidad. ¿Qué es lo que implica ese desarrollo del feminismo político? Tiene que ver con una creciente participación de las mujeres, particularmente en las universidades y otros espacios, y la reflexión que hacen esas propias mujeres en esos espacios, ¿no?, de cómo van transitando esos espacios. Entonces, nos podemos preguntar qué nos afirma la epistemología feminista, ¿no?, en relación a las ciencias. Por un lado, que hay que pensar la ciencia en un contexto, ¿sí? Es decir, tenemos que darle importancia y relevancia a ese momento histórico y a ese lugar concreto en donde se desarrolla esa ciencia o esa producción de conocimiento. La validez y legitimidad del conocimiento, ¿sí? Lo que nos viene a decir la epistemología feminista es que esa validación y legitimación depende de relaciones de poder, y se va a centrar especialmente en las relaciones de género, ¿no? Va a analizar esas relaciones de género como relaciones de poder para validar y legitimar ese conocimiento científico. Y después nos viene a mostrar o a develar también que la ciencia tiene sesgos androcéntricos y sexistas, ¿sí? ¿A qué nos referimos con androcéntricos? Bueno, tiene que ver con la validación de ese modelo de hombre, ¿no?, o de varón, que es el varón blanco, heterosexual, ¿no?, el que es capaz, el que es propietario, ¿sí? Y obviamente al validar esa estructura de varón, deja de lado no solo a las mujeres, sino a otras diversidades, a las infancias, a los pueblos originarios, como posibles validadores o constructores de conocimiento también. Y el tema de los sesgos sexistas en la ciencia tienen que ver con los límites que se le han impuesto a estos
este grupo, digamos, que quedó excluido, para la producción básicamente del trabajo en ciencia, y eso tiene que ver con las cualidades que se les atribuyen o las que nos quieren hacer creer que no tenemos, ¿no? Que tiene que ver con la falta de racionalidad, la falta de capacidad lógica, la abstracción, la capacidad de objetividad y la capacidad de universalizar, ¿sí? Quiero correr porque me queda el... Ahí está. Bien. ¿Y qué es lo que genera estos sesgos? Básicamente es que las cualidades femeninas, ¿sí? O las que se le atribuyen socialmente a las feminidades, se piensan como obstáculos para generar ese conocimiento, ¿no? ¿Y cuáles son esas cualidades? Bueno, las que nombramos un poco, pero siempre hablamos, ¿no?, de la sensibilidad, la debilidad, la emocionalidad. Pero a pesar de esto, lo curioso es que si bien nos invalidan como productoras y productores a todo este otro grupo, digamos, de conocimiento, sí fuimos y somos objeto de estudio de la ciencia, ¿sí? Desde que existe la ciencia básicamente, justamente, y no es adrede, ¿no? Este ser objetos de la ciencia tiene que ver con nuevamente validar estas diferencias de género binario, ¿no?, entre varones y mujeres. Y por otro lado, que a pesar de esa obstaculización, sí somos sujetas de la ciencia, ¿sí? Ahora, ¿qué lugar ocupamos o hemos ocupado a lo largo de la historia como sujetas de la ciencia? Bueno, eso creo que lo conocemos y tiene que ver con la invisibilización, básicamente, ¿no? Por un lado, desacreditando nuestra capacidad para aportar o producir nuevas teorías o conceptos o conocimientos científicos, y después también una gran desvalorización de las áreas en las que trabajamos, particularmente las mujeres o estas disidencias. No sé si pudieron ver, había un videíto subido también al foro, básicamente de los primates, que cuenta cómo analizan, digamos, la organización social de los primates, y ahí ella cuenta, la que da la charla, cómo las mujeres, cuando se insertaron, digamos, en este estudio de la primatología, empezaron a develar otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, que igual todo eso fue invalidado durante mucho tiempo, porque obviamente lo hacían mujeres. A eso me refiero con sujetas de la ciencia. Bien. Entonces, ¿qué nos propone básicamente la epistemología feminista? Por un lado, que podamos empezar a visibilizar las trayectorias de este grupo excluido, ¿sí?, pero que trabaja o está dentro de las ciencias, que podamos analizar la participación dentro de las instituciones científicas y, bueno, particularmente científicas, develar los mecanismos que han borrado, ¿sí?, nuestra participación en estos espacios, y estudiar la naturaleza masculina de la ciencia misma. Bueno, como en todas las ideologías, no hay una sola corriente de la epistemología feminista, sino que hay varias. A mí particularmente me importaba como resaltar estas tres, ¿sí?, porque son bastante, o sea, porque plantean ideas bastante, no contrapuestas, pero sí diferentes en cómo llegar a romper con todo esto que nos viene trayendo la ciencia desde sus inicios, ¿no? Entonces, por un lado está el empirismo feminista, que lo que dice es que los sesgos son corregibles y que solo hay que hacer reajustes en cómo pensamos y miramos la ciencia. Entonces se habla de una posición más reformista. Las teorías del punto de vista feminista, que lo que dicen es, no, esto no se puede corregir, hay que armarlo de nuevo, ¿sí?, hay que repensar la ciencia, hay que cambiarla por completo, ¿sí? Y para eso tenemos que incluir a todo este grupo que viene siendo excluido, ¿sí? Entonces se habla de una posición más revolucionaria. Si no hay esa revolución en cómo pensamos y construimos la ciencia, esto no va a cambiar. Y la corriente postmodernista, feminista, que lo que hace es romper con la idea del discurso de la ciencia como universal, y marca la importancia de pensar el feminismo desde identidades fragmentarias, ¿no?, como desde todos estos otros grupos que vienen quedando excluidos y afuera. Bien, independientemente de la corriente que nos sienta mejor, digamos, la epistemología
epistemología feminista en sí, lo que nos aporta es reflexionar sobre la objetividad de las ciencias y romper con la idea de que lo objetivo es neutral, ¿sí? Y entonces ahí nos invita a pensar que todas las personas que producen conocimiento no pueden aislarse del contexto y de las relaciones sociales en las que están, ¿no? Entonces nos invita a pensar la relación no solo sujeto-objeto, como plantea la ciencia tradicional, sino que le sumamos el contexto, ¿sí? Entonces ahí tendríamos que pensar una tríada de sujeto-objeto-contexto. Bien, nos invita o nos aporta a develar el sexo de la ciencia, ¿sí? ¿Y esto qué quiere decir? Básicamente tiene que ver con visibilizar los prejuicios de género que hay en las clasificaciones, en las descripciones, en las teorías científicas, y mostrar cómo esos prejuicios construyen, ¿sí? O aportan a la construcción de imágenes y explicaciones que legitiman posiciones y valores básicamente de este grupo que decíamos validado, ¿no? Del hombre blanco, heterosexual, capacitado. Y después nos invita a dar cuenta del trabajo simbólico del género, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Básicamente es develar o mostrar cómo las dicotomías operan en la producción del conocimiento y reproducen estos estereotipos de género, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, dicotomía mente-naturaleza, racional-intuitivo, objetivo-subjetivo, cada una de esas dicotomías está asociada o al género femenino o al género masculino, ¿sí? Y la última parte, que es la que particularmente vamos a trabajar hoy, es la de analizar el lenguaje de la ciencia, ¿sí? El lenguaje pensado como un espacio o concebido como un espacio de lucha, ¿sí? Como un territorio de disputa, ¿sí? Esto de que, bueno, el lenguaje no es neutral, ¿no? El lenguaje genera cosas y tienen un interés particular. Y entonces ahí hablamos o podemos hablar de la performatividad del lenguaje, ¿sí? Y preguntarnos eso, ¿no? ¿Qué genera el lenguaje? ¿Cómo opera en el mundo? ¿Qué realidades construyen? Y empezar a pensar qué lugar le damos nosotros y nosotras también a ese lenguaje cuando estamos frente al aula con nuestro grupo de estudiantes y estudiantes. Bien, y en este caso particular del lenguaje vamos a trabajar sobre las metáforas en ciencias, ¿sí? Particularmente lo vamos a abordar desde las ciencias biológicas, pero lo podemos transpolar a cualquiera de las otras ciencias, porque en todas utilizamos metáforas para poder explicar contenidos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, las metáforas se emplean para referirse a conceptos y objetos científicos, afectando el modo en que se piensa y se concibe ese concepto o ese objeto científico que estoy trabajando. Entonces, ¿qué desafíos nos trae esto de poder pensar las metáforas en ciencias? Por un lado, el desafío de pensar la relación lenguaje-género-ciencia, ¿sí? Y por el otro, el desafío de pensar cómo esas dicotomías construyen simbólicamente, ¿no? Estas dicotomías que nombrábamos antes, pensar qué construcciones hacen en la producción del conocimiento o en la enseñanza del conocimiento. Bien, entonces, partimos de la base de que las metáforas estructuran la experiencia cotidiana, las relaciones sociales, los procesos de aprendizaje y la producción de conocimiento. Y particularmente las metáforas de género, que es una de las que vamos a trabajar en el ejemplo de hoy, moldean o han moldeado parte del desarrollo de las ciencias biológicas, ¿sí? Sobre todo en los temas vinculados a la biología reproductiva y la genética, aunque no son los únicos, ¿sí? Una vez que una empieza como a indagar en esto, te das cuenta que en realidad toda la biología está atravesada por metáforas, ¿sí? Y metáforas de género, incluso todo lo que tiene que ver con las cuestiones evolutivas y demás. Así que está bueno para empezar a pensar e ir deconstruyendo como todo lo que generamos, ¿no? O lo que intentamos generar en el aula también. Bien, ¿en qué niveles o en qué lugares funcionan estas metáforas? La verdad es que funcionan en todos los niveles y tienen distintas como objetivos, ¿sí? No hay una sola cosa para la que se utilicen. Y acá es la parte donde, a partir de estas imágenes,
la idea es que podamos intercambiar en relación a esto, ¿no? A pensar las metáforas. Primero pensar qué proceso están mostrando estas imágenes y después qué están reproduciendo con cómo están armadas las imágenes, ¿no? Son imágenes de distintas, algunas de internet y otras de libros donde se trabajan estos temas, bueno, para que podamos pensar eso. No sé, Ceci, si podés abrir el micrófono. Ahí está para que puedan deshabilitar el mutismo cuando quieran y quieran decir algo. Y ahí hay unas preguntitas como para orientar esta parte de intercambio, que sería, bueno, ¿qué proceso se muestra? Que creo que todos y todas y todes sabemos. ¿Qué nos están diciendo las diferentes imágenes? Pensar cómo aparece dado este tema en los libros que usamos de referencia para nosotros y para nuestros estudiantes también. Cómo lo contamos nosotros cuando lo enseñamos. Y pensar también cómo hace referencia en las búsquedas en Google de este tema, ¿no? Cuando uno o una busca, te predetermina un texto, bueno, pensar también cómo está predeterminado eso. Y acá abajo hay una frase, también sacada de uno de los textos, que es: el espermatozoide penetra el óvulo y lo fertiliza, produciéndose el embrión, que también nos puede ayudar a pensar estas preguntas. Yo no veo caras. Ahí Loana Vallejos levantó la mano. Ah, bien. Hola, compas, ¿cómo están? Me generaron mucha risa las imágenes en un primer momento. Está re bueno esto que propones de poder analizar también las imágenes de Google y lo que encontramos en libros de texto. Este caso todo el tiempo está asociado a la romantización, primero, en una primera instancia, esto de lo binario, ¿no? El óvulo como rosita y de una mujer, y el galán que es el espermatozoide. Hay un video que es muy bueno que aparece con una canción, que es la de la apertura de Intrusos, no sé si lo conocen al video, que es como esto del galán, ¿no? El que, como, no sé, me da la infantilización o la romantización de este proceso, como el enamoramiento de el espermatozoide hacia el óvulo. Mm, Me genera como mucho ruido pensarlo así, y es sumamente binario también. Digo, no muestra, quizás que podría ser mucho más objetivo, o indica como esto de, no sé, el cariño parece que tiene el espermatozoide ante el óvulo. Bien, está bueno. Claramente estamos todos y todas de acuerdo que representa la etapa de fertilización y fecundación, ¿no? Eso estamos de acuerdo. En el chat están hablando. Yo les invito, cumpas, a que Lucas, Ludmila tomen la palabra, que están poniendo cosas ahí interesantes. Si no las leo, pero pierde la gracia. Traten de pensar también cuando lo leemos en textos, o quizás piensen si alguno o alguna da este tema en sus clases, cómo lo cuenta, ¿no? ¿Quién es el que se mueve? ¿Quién es el que recibe, ¿no? Como pensar también en esas palabritas que usamos para definir óvulo, Claro, espermatozoide y el proceso. Como en la frase que también tenían recién, ¿no? El espermatozoide es quien va hacia el óvulo. Ahí también estábamos viendo, para mí, el óvulo con pestañitas, el espermatozoide con flores, que le lleva flores, ¿no? Como ya no hay caballeros, dice en una parte, y están ahí los espermatozoides intentando entrar. Bueno, ese era mi comentario. Gracias. ¿Alguien más que se anime a aportar? A mí me parece que es como que el espermatozoide es el dador de una nueva vida y
me da la sensación, es lo que me transmite, ¿no? Y como que el óvulo está expectante a todo lo que hace el espermatozoide que va a llegar, es lo que me transmiten las imágenes. Y él va a ser el que fecunda, él va a ser el que va a dar la nueva vida. Es como que el óvulo está expectante a ver qué es lo que le depara el destino de ese espermatozoide. Sí, para mí tal cual, lo mismo. El óvulo es como el pasivo que está ahí, como que no hizo nada para estar. Todo lo anterior a por qué ese óvulo puede ser fertilizado no se muestra. Lo importante es que el espermatozoide puede nadar rápido, por ejemplo, en esa imagen. Es como el espermatozoide el activo y el óvulo está ahí, esperando. Eso es lo que veo yo. Hola, buenas tardes a todos. Yo pensaba ahí en dos cosas para compartir también, ¿no? Primero, como esta cuestión de infantilizar, y lo pongo entre comillas, las imágenes, que además es como muy común de las ciencias, ¿no? Pareciera que hay algunos temas que tienen que contarse tipo cuentito, y que pareciera se pierde ahí una rigurosidad científica o demás, y que un poco, bueno, las imágenes demuestran esto. Y también pensando en esta invitación de pensar en contexto, digo, bueno, no deja de reproducir en todo caso binarismos, cuestiones así como bien señaladas de lo masculino y lo femenino, como que se traslada en definitiva algo que uno podría pensar en cualquier ámbito a las imágenes y a la explicación de, bueno, de algo también. A mí también me gustaría pensar que sucede con algunas cosas de la biología, ¿no? Yo no recuerdo imágenes de un estómago diciendo, vengan a mí, alimentitos, o sea, ni tampoco un riñón, no me suenan, estas imágenes aparecen con esta parte del cuerpo, ¿no? Como que habría que ponerlas, disfrazarlas encima, carecen de realidad, porque la verdad no es eso, ¿no? El óvulo tiene otro tipo de reacción mucho más activa. Si quisiéramos contar la verdad en cuentitos, habría que contarla como corresponde. Pero me parece que se seleccionan qué partes del cuerpo las mostramos de esta manera, las disfrazamos con estos dibujitos, porque con otras partes del cuerpo no va a aparecer. Claro, yo por mi parte creo que es como muy irreal y como me dijeron ahí, muy infantil. Y sabemos que la realidad de los óvulos y el espermatozoide es diferente. No es que el espermatozoide llega al óvulo así como si nada. Tiene todo un proceso que no lo muestran y tampoco es tan fácil que el espermatozoide entre adentro del óvulo. Yo un aporte que quería hacer está vinculado un poco pensando lo que decía recién Vero. Se me vino también como la idea de que no hay sistema acá, ¿no? Hay como solamente un óvulo y espermatozoides y como que no hay cuerpo humano. Entonces también eso, como lo mismo que decía un poco Vero recién, cuáles son, qué parte es esta y como que está diseccionado de un sistema más complejo, ¿no? Ahí, si no van a hablar, Patricia dice lóbulo quieto, pasito. Ahí va, termino de leer el chat de la actividad asociada a lo masculino y la pasividad a lo femenino, el óvulo como algo a conquistar. Van diciendo que me lo mandan a mí, lo pueden mandar público, porque ya lo arreglé. Ahora sí, Paola. Ah, sí. No, yo me llama mucho la atención la imagen donde están los tres espermas que pelean por ese óvulo como un objeto de deseo, ¿no es cierto? Que, bueno, pasa en la vida cotidiana, varones peleándose por una mujer, por decirlo así simbólicamente. Esa imagen me llama la atención. Eso quería decir, como objeto de deseo. A mí también la que me llama la atención, bueno, es el último, donde está como el óvulo como enojado o expectante, o sea, demostrando emociones por ahí de enojo, ¿no? O sea, y el otro como de conquistador.
aparte de la pasividad y la actividad, ¿no? Hola. Sí, perdón, estoy con la cámara apagada porque si no se me cuelga la compu. Eh, a mí me llama la atención la animación, ¿no? Del espermatozoide y del óvulo, pensando en la posición de las ciencias, sobre todo volcadas a la educación, tan partidarias de provida, ¿no? Tanto rechazo al aborto. Entonces, esto de darle vida o animación desde el momento cero, hasta incluso antes de que haya fecundación. Eso también me llamaba la atención. Loana dijo algo en el chat también. Y podríamos pensar también qué mostrarán las imágenes en los libros, qué cuerpos producen espermatozoides y cuáles óvulos. Claro, en También. ese sentido, por ahí en esto me quedé pensando en lo que dijo la compa, esto de, el hígado no dice vengan a mí hidratos de carbono, así como esto, tampoco aparecen otros órganos con caritas, pestañas y sexualizados así, ¿no? Y en este caso sí, y pensar también en los libros, como siempre tenemos a la imagen del cuerpo hegemónico, obviamente, musculoso, blanco, trabadito, ¿no? Eh, sí, también va a estar esa imagen, van a estar como marcaditos los testículos y de ahí salen los espermatozoides y el cuerpito femenino, más chiquito, más delgado, más flaquito, blanco probablemente, con tetas, con todo, ¿no? Que van a ser los productores de óvulos. Y aparte que realmente es súper reduccionista también. Como decía Belén, no muestra sistemas o no muestra qué también esto de pensar cómo se llega a esto o qué alternativas hay o en qué momentos está bueno que pase esto, qué no, o esto muy... la compa que dijo esto de por ahí de los antiderechos es cierto, ¿no? Como el momento este de la vida y la romantización y que es lo esperado y el acto amoroso y demás, y muchas veces no es así tampoco. También dicen en el chat, bueno, a Solange la invito a que opine, aunque no sea de biología, porque acá no era para gente de biología nada más. Yo no opino, dice, porque no sé de biología, pero me reinteresa, principalmente porque todos tenemos cuerpo, gracias. Donatella dice, pensar también que se dice que el que llega es el más poderoso, más vigoroso. Patricia dice, y en uno de los dibujos color rosa y celeste, el otro. Y ahí nomás. Ah, no. Pensé que era un mail, un mensaje de operativo, pero dice que no puede hablar porque tiene una operación en la boca. Veo que le quitan seriedad a temas como podrían ser la planificación familiar, la maternidad y paternidad responsables. Solo romantizan un proceso genético y social, corriendo él o los enfoques que se podrían trabajar desde la ciencia. Guillermo dice, es evidente también en las imágenes la idea de los óvulos a estar dispuestos cada vez que los espermatozoides lleguen, ¿no? ¿Alguien más que quiera hacer algún aporte o seguimos adelante? Bueno, seguimos. Ahí ahora vamos a charlar de algunas metáforas en relación a esto del proceso de fecundación-fertilización y básicamente son las que están abordadas en el texto que está subido, que no sé si lo pudieron leer antes o lo leerán para el después, que es el de la autora feminista española, Eulalia Pérez Cedeño, que ella trabaja y hace
un recorrido de cómo operan, digamos, las metáforas justamente en las ciencias biológicas. Y uno de los ejemplos que ella toma para trabajar es justamente este proceso, ¿no? El proceso de fertilización y fecundación. Y entonces ahí ella dice, bueno, cómo la asociación de roles al óvulo y al espermatozoide según los estereotipos binarios de género, ¿no? Todo esto que veníamos nombrando. Y ella nombra algunas metáforas particulares que se utilizan para explicar, ¿no? Una es la metáfora del despilfarro, ¿sí? Que es poner la cantidad sobre la eficacia, y entonces ahí pensar que es un óvulo contra millones de espermatozoides, por eso incluso en esta imagen que no está infantilizada ni nada, que podría ser una imagen, digamos, de microscopio electrónico con mucha resolución, también cómo se ve eso, ¿no? Un solo óvulo y millones de espermatozoides que llegan ahí. Y si pensamos un poquito más atrás de cómo se producen esos óvulos y esos espermatozoides, pensar esto, ¿no? Que tanto los procesos de ovogénesis y espermatogénesis, en el caso de los espermatozoides, es eficaz porque produce 4, ¿no? Células que son funcionales, y en el caso de los óvulos produce una sola, y hay todo un gasto de energía para producir 3 que no van a servir o no van a funcionar, ¿no? También pensar en el ciclo menstrual como un fracaso porque no hubo fertilización, ¿sí? Entonces ahí pensar también, bueno, ¿cómo enseñamos cuando enseñamos el proceso reproductivo? ¿Qué tipo de proceso reproductivo? ¿Con qué cuerpos? ¿No? ¿Cómo enseñamos también el ciclo menstrual? ¿Qué funciones u objetivos tienen los cuerpos? Y también a veces se habla del ciclo menstrual como un proceso destructivo, ¿no? Porque justamente como no hay fecundación, se destruye para que eso sangre y vuelva de nuevo el ciclo. Después otra de las metáforas que aparece, que la nombraron, es la de la actividad y pasividad, obviamente confiriéndole la capacidad activa a los espermatozoides, ¿sí? Y a los óvulos como esto, pasivos, receptivos, esperando de ser fertilizados. Ella habla también de la metáfora de la bella durmiente, ¿sí? En esto de, bueno, el óvulo es como una novia que está durmiendo y que espera que a través de un beso mágico su pareja la despierte, ¿no? Que en este caso sería el espermatozoide romántico, que responde también a esto que decíamos, ¿no? Un estereotipo también, ¿no? De hombre fuerte, dominante. Y después ella se menciona la metáfora de la vampiresa devoradora, que muestra este lado como más perverso, digamos, del óvulo, cuando toma una postura más activa, ¿no? Hay estudios que hablan de las membranas externas del óvulo que generan determinadas sustancias para atraer, ¿no? A los espermatozoides, entonces cuando eso sale a la luz, bueno, la metáfora que se usa es la vampiresa que se va a comer a ese espermatozoide, ¿no? Que está ávida de cazar y está esperando para cazarlo, ¿no? Como también ese lugar de, bueno, si sos de esas mujeres, digamos, que rompen con ese estereotipo, bueno, igual, ¿no? Hay cosas en las que te vamos a clasificar, ¿no? Esas son algunas de las metáforas que ella menciona, y ustedes mencionaron un montón más que les podríamos poner también nombre, o bueno, les va a quedar como tarea para el trabajo que tienen que entregar. Entonces, ¿qué es lo que llama la atención? Es que así hay avances, digamos, o nuevos hallazgos en relación a los procesos, en este caso de la fertilización, esas metáforas siguen teniendo vigencia, ¿no? Se siguen usando de la misma manera, a pesar de que se demuestra que eso no es así, ¿sí? Entonces que ella nos hace un planteo de cuán hondo calan, ¿no? Esas metáforas, y por qué resisten a pesar de que los conocimientos avanzan, ¿no? Incluso que hay otras metáforas disponibles, porque en el caso de, por ejemplo, cuando hablamos de cantidad sobre eficacia, ¿por qué decir que el óvulo es ineficaz produciendo 1 y derrochando 3, cuando podríamos decir, pensarlo al revés, ¿no? Bueno, qué eficiente que es, que solo necesita 1 para que el proceso se pueda llevar a cabo, ¿no? Si lo quisiéramos pensar desde otra manera. Y entonces ahí ella nos plantea la importancia de develar las metáforas
y la relación que tienen esas metáforas con el género, ¿no? Que es lo que nos va a permitir en esta enseñanza o producción del conocimiento. Y entonces ahí ella nos habla de las consecuencias cognitivas y sociales que tiene el uso de las metáforas, ¿sí? Y justamente ¿para qué? No es que no tiene una razón, sino que tiene justamente la razón de legitimar, ¿no?, las relaciones de dominancia, de control social, ¿no?, del saber y el poder, ¿no? Ahí tenemos otros autores que también nos invitan a pensar esto. Después ella habla de que develando o trabajando con estas metáforas, la crítica nos permite sembrar dudas para habilitar otras posibilidades y poder cambiarlo, ¿no? Entonces, romper con todos estos supuestos sexistas, de estereotipados, jerarquizados, binarizados, ¿no?, que reproducen estas metáforas. Después también habla de desenmascararlas para contribuir a cuestionar la figura o la configuración genéricamente sesgada de la sociedad, ¿sí? Y para poder reemplazarlas por otras, si queremos seguir utilizando metáforas en la enseñanza, que justamente den cuenta de estas otras posibilidades, ¿no? Y entonces ahí, nada, me parecía importante como retomar esto, ¿no? Que la epistemología feminista y los feminismos empiezan a develar estas relaciones de género como una relación contingente, ¿no? Como una relación que se construye, que es producto de un tiempo histórico, y que como es producto de un tiempo histórico puede tener otro devenir, ¿sí? La podemos cambiar y la podemos construir de otra manera. Por eso a mí me parecía como importante poder pensar desde dónde nos podemos parar para construir estas otras formas posibles de enseñar, en este caso la biología o las ciencias más ampliamente, ¿no? Y ahí yo pensaba como, ¿qué desafíos, ¿no?, nos puede traer todo esto? Y la vinculación con lo que nos permite, lo que nos habilita la ESI, ¿no? De poder avanzar en este nuevo devenir a pensar en estas relaciones de género, ¿no? Y también, para mí particularmente, me parece que está bueno pensar nuestros propios procesos de aprendizaje, cómo hemos aprendido, no solo en nuestra formación más académica, como profesores, profesoras, sino también en nuestro tránsito por la secundaria y la primaria, ¿no? Para poder pensar también estos nuevos modos de enseñar, ¿no? Pensaba en lo que habíamos visto, yo participé de los talleres de ESI, esto de decir, bueno, escuchemos esas identidades y esas personas que están en el aula, que tienen para decirnos, ¿no? Y qué quieren aprender y cómo quieren aprender. Entonces me parece que pensar en nuestros propios trayectos de aprendizaje nos puede permitir pensar esos nuevos modos de enseñar, ¿no? Y ahí se me viene la frase que siempre dice Belén, pensar en ser esa maestra, profesora, profesor que hubiéramos querido tener en nuestros tránsitos por la escuela, ¿no? Y después una frase que me parece que está buena para pensar ahora cuando abramos más el debate general, que es parte del video de la charla sobre primates, que ella cierra su video un poco diciendo que lo que se decide ignorar es tan importante como lo que se decide conocer en la ciencia, y que esas decisiones de ignorar o de conocer tienen que ver con nuestros propios contextos, ¿no?, de quienes decidimos eso. Y entonces ahí yo pensaba que tiene que ver con nuestros contextos, pero también nos invita a pensar que podemos armar otros mundos posibles, ¿no?, a partir de los cuales enseñar y armar o construir escuelas. Y acá, para que un poco las autoras que más guiaron esta presentación en relación a la epistemología feminista y al trabajo con las metáforas son Diana Mafía, que creo que ella quizás es más conocida para quienes estamos hoy acá. Bueno, después Eulalia Pérez Cedeño, que es una española, y Evelyn Fox Keller, que es una estadounidense que trabaja también con las metáforas en las ciencias biológicas, que bueno, a mí me parece autoras feministas como con mucho para aportar a lo que hacemos cotidianamente en nuestro trabajo, ¿no? Y pienso que no solo en lo que enseñamos, sino en lo que
reproducimos en la vida cotidianamente, ¿no? Cuando se lo contamos a nuestros hijos, hijas, o cuando intercambiamos con algún familiar, amigo, amigue, de estos temas también. Quiero salir. Ahora les puedo ver. Bueno, esa era un poco la presentación como más teórica, o la que les venía a proponer, para que abramos el espacio de preguntas, si hay dudas, o de que cuenten sus propias experiencias. Ahí en las preguntas un poco para el trabajo también es pensar esto, ¿no? ¿Qué metáforas utilizamos nosotros y nosotras? O cuáles hemos desocultado y hemos elegido no usar, o a veces quizás pienso hasta, no sé, elegir en mostrarle a los estudiantes y estudiantas cómo esa metáfora también opera, ¿no? Que puede ser como una estrategia en la enseñanza. Así que para que intercambiemos, veo que corrí, respiré y corrí, son las 8. A mí se me ocurría, Guille, con el texto de Diana Mafía, que ahora lo quise buscar, pero no lo encuentro porque no me acuerdo el nombre, quizá alguien lo recuerda acá, que en una parte Diana explica como que va contando cómo se va constituyendo esto de la dicotomización impuesta, y que muchas veces en niñes que nacen se determina, en un equipo técnico determina cuál va a ser su sexo en función de algunos parámetros que ni siquiera son, o sea, son unos parámetros cuantitativos básicamente. Es como la mayor cantidad de gente nace, la población, digamos, se divide en personas que nacen con determinadas alineaciones, que ahora era lo que quería recordar, pero una es las gónadas, las no sé qué, está como todo un lineamiento. Ustedes las de biología las estoy mirando a Loana, Guille, a ver si lo pueden expresar mejor, pero hay como todo un alineamiento que no necesariamente se da igual en todas las personas, pero que si prima más un alineamiento, entonces decimos es varón, si prima más otro, decimos es mujer. Que no es más que la determinación arbitraria de un paradigma científico. ¿Ustedes tienen en cuenta ese texto? Si puede alguna explicarlo mejor, o ¿saben del texto que hablo? Sí, pero yo soy muy malaza para recordar los nombres y todo eso. Como yo absorbo de lo que leo, pero después si me preguntaba de quién era, cómo se llamaba, no. Pero podemos buscarlo. No, sí, el texto ya lo vamos, pero ¿cuál es esa como que ese estudio cuantitativo que dice vos vas acá, vos vas allá, y vos tengo dudas, así que te determino y vas acá? Que es que Diana Mafía contaba en los hospitales, o sea, que la población que nace sin esa alineación exactamente correlativa es un montón. O sea, es un montón de gente a la que arbitrariamente se le dispone un cuerpo, una sexualidad, por obedecer a un paradigma determinante. Eso. Bueno, ahora lo busco, ya me voy a acordar y se los voy a mandar. Es re interesante. También está este mito como de, quizás también esto, como en lo que decís, Ceci, el mito de las hormonas femeninas y hormonas masculinas. También tendemos a sexualizar las hormonas, y la carga hormonal, las personas tenemos hormonas en general. Digo, las mujeres también tenemos testosterona, y siempre se enseña que la testosterona es de los hombres. Y de pronto vemos una mujer con más vello facial y es espeluznante, porque nunca nos dicen que las mujeres también puede variar esta carga hormonal que tenemos. Y esto, se hicieron enseñar cuáles son las hormonas femeninas, cuáles son las hormonas masculinas. Siempre con esos binarismos, o con el aspecto de los genitales también. Digo, no sé en cuántos lugares se tendrá en cuenta lo intersex, ¿no? También queremos buscar cosas en Google y no vamos a encontrar. También tenía una profe en la facu que nos proponía esto de por ahí dibujar o hacer nuestros propios materiales en torno a esto, porque hay un montón de cosas que no vamos a encontrar. Y tampoco podemos callar
eso que existe, que está ahí, digo que todo el tiempo fue oculto, y no está bueno que siga como quedando abajo de la alfombra. Y bueno, y justo también Diana tiene un libro que se llama Intersex, o sea. Claro, eso iba a traer también ese trabajo que tienen Diana Mafía con Mauro Cabral, ¿no? Que es re interesante lo que ellos traen, lo que se determina dentro de, o sea, cuando nace ese bebé, determinan con una regla si es clítoris o si es pene. Y tiene, o sea, tanta medida para que sea clítoris y tanta para que sea pene. Y si hay dudas, y bueno, decidamos si va a ser pene o clítoris, pero de acá tiene que salir marcado varón-mujer. ¿Y cuánto hay, no? El movimiento intersex, el activismo intersex hoy está denunciando fuertemente esto porque no piensa que pasaba. Continúa haciendo una mirada científica terrible, terrible sobre el cuerpo de un bebé que recién nació, ¿no? En desconocimiento total que el 70% de la población mundial somos intersex. Entonces, esto también traerlo, ¿no? Por ahí no desde mis órganos externos, pero a nivel gonádico, a nivel hormonal, qué sé yo. Eso hay personas que toda su vida somos intersex y no lo descubrimos. Entonces, poder también romper esos mitos. Traerlos no solamente como una extravagancia de circo que aparece. Es mucha población humana viviendo, siendo intersex y además tiene derecho a habitar. Me parece que está bueno también romper esos mitos tan de la ciencia, tan hegemónicos, ¿no? Lo determina un médico. Ahí lo encontré y no interrumpo más, es mi última intervención, pero lo encontré, lo voy a mandar acá. Se llama, no es ese el de Mauro Cabral, es uno anterior, se llama Contra las dicotomías, feminismo y epistemología crítica. Y ella pone, bueno, lo mando, y ahí lo leen, lo anexamos a bibliografía de consulta. Buenas, yo quería hablar ya que me habilitaron y me surgía la misma duda que dijo hace un rato la compañera respecto de los materiales, ¿no? Porque, bueno, también soy mamá y muchas veces me encuentro buscando yo en casa cosas que en la escuela no les dan y siempre me parece que está como incompleto. Y es cierto, vos vas a Google, vas a los documentales clásicos, los que yo miraba cuando era chica, y estas cosas son así como las imágenes que nos mostraste al principio. Y hay un montón de cuestiones que no sabemos de la biología porque no la aprendí yo cuando iba a la escuela, y tampoco tengo, digamos, otros espacios donde incorporar esas informaciones nuevas, ¿no? Y poder compartirlas con mis niñas. A mí me gustaría por ahí, a lo que dijo recién la compañera Solange, agregar que no es menor ese dato, teniendo en cuenta el contexto en el que estamos en este momento impartiendo educación, en una virtualidad en donde muchas familias se encuentran buscando en Google porque no entienden la explicación o el trabajo práctico que están mandando desde una institución sin soporte, sin marco teórico, con poca conectividad, con pocas clases. Qué importante esto de la mirada del docente en el encuadre del trabajo y de la actividad, y entiendo que estamos sobrepasados, pero en el de ofrecer esto de, si no lo entendés, preguntame a mí, que yo te mando, para ampliar la información, y por ahí como limitar un poco, que si bien buscamos la autonomía de que busquen información por su lado, terminan cayendo en estos videos o en estas imágenes viralizadas de internet que dejan por fuera o que siguen repitiendo ideologías sexistas y patriarcales. Digo, ¿cómo podríamos por ahí articular esto? Es una de las principales dudas que me surgen a partir de esto. Sí, yo siempre pienso, cuando suceden esas cosas, que me parece que está bueno tomar eso para mostrar esto, ¿no? Como decir, bueno,
lo que encontramos no es la verdad absoluta, pero es lo que tenemos al alcance. Incluso pienso en todos los conocimientos previos que tienen vinculados a sus propios contextos y recorridos, ¿no? Familiares o nada, de historia de vida, lo que sea. Y me parece que está bueno trabajar a partir de eso, como no invisibilizarlos, y pienso que poner también que nuestra verdad que mostramos es la única verdad absoluta, ¿no? Sino como, no sé, yo siempre trato de pensar como el proceso educativo lo más libre posible, ¿no? En términos de decir, bueno, existe todo esto en el mundo en el que vos te manejás, no sé, yo adhiero a esta línea, ¿no? Como, bueno, me gustaría que también elijas esto, pero como en ese sentido más de libertad. Pero bueno, no sé, eso es como mi pensamiento particular, ¿no? Yo creo que también una como docente, bueno, yo soy maestra de escuela primaria, pero me parece que tenemos como una responsabilidad política muy importante y ética cuando hacemos, bueno, cuando decidimos qué vamos a enseñar. Entonces, por ejemplo, todavía, desde que yo trabajo en la escuela, digo, como en todo este tiempo, sigo viendo cómo se enseña, por ejemplo, desde las perspectivas bueno, bien biologicistas, hablando, por ejemplo, de el aparato reproductor, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que tuve como grandes conversaciones así, como en espacios chiquitos, ¿no? Y conversaciones como amigables para también, digo, seducir con algunas ideas, porque, bueno, ir a la confrontación tampoco está bueno, y como compartir lo que una piensa y lee vinculado a eso, ¿no? Y con ciertas preguntas, o sea, ¿qué estamos enseñando cuando hablamos de aparatos reproductores y qué enseñamos si decimos sistema genital? Entonces me parece que ahí, pensando como centralmente en las ciencias naturales o la biología, ¿no? que trabajamos en la primaria, digo, siempre se me viene como ese ejemplo porque es algo que sigue como, y pocas personas o docentes se preguntan, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? O por lo menos se preguntan por qué todavía siguen los libros viniendo con aparato reproductor femenino, aparato reproductor masculino, ¿no? Como si esos órganos solo tuvieran como esa función de reproducción. Entonces también como eso enlazado en todo, ¿no? Lo que decía también antes la compañera, todo lo que tiene que ver con el sistema patriarcal, el sexismo, ¿no? ¿Quiénes están acá para tales o cuales cosas? Me parece que hay como en algunas materias que es más difícil poder verlo, pero creo que hay que ir como encontrándole y por lo menos hacernos preguntas vinculadas a qué estamos enseñando cuando enseñamos esto y no otra cosa, ¿no? Creo que siempre hay como que ir sospechando de lo que decidimos enseñar, y creo que siempre es con una responsabilidad, o sea, una puede mostrarle como tenés todo esto, pero la responsabilidad es, bueno, a ver, ¿qué mundo quiero yo? Y bueno, por eso voy a ir por acá y no por este otro lado. Entonces ahí también una puede ir como desarrollando, bueno, otros contenidos, ¿no? Si hablas nomás de sistema genital, ya listo, sacás un montón de cosas, y por qué incluso, como ponerlo en cuestionamiento, ¿por qué no estoy diciendo aparato reproductor femenino? Bueno, a ver, es solamente meramente reproductivo. ¿Qué es la reproducción? Bueno, pensar las maternidades, ¿no? Las adolescencias, las niñeces, creo que como que ir preguntándonos sobre esas cosas posibilita y abre otros horizontes también para los estudiantes, las estudiantes, los estudiantes que están ahí en nuestras aulas. Se me vino redensa, pero hable el que quiera, me interrumpe, pero se me vino con eso que dijiste, una parte de un texto de Preciado, cuando era Beatriz en este caso, pero actualmente Paul, y que dice, bueno, justamente eso, cómo la reiteración de operaciones o dispositivos, en este caso discursivos, de lo científico, van identificando y
determinando las sexualidades en el mundo dicotomizado y heterosexual en este caso. Un texto muy cortito. La naturaleza humana es un efecto de tecnología social que reproduce en los cuerpos, los espacios y los discursos la ecuación naturaleza igual heterosexualidad. El sistema heterosexual es un aparato social de producción de feminidad y masculinidad que opera por división y fragmentación del cuerpo. Recorta órganos y genera zonas de alta intensidad sensitiva y motriz, visual, táctil, olfativa, que después identifica como centros naturales y anatómicos de la diferencia sexual. En este caso, bueno, en relación a lo biológico, como la epistemología hegemónica lo que hace es ordenar en el mundo, en un sistema capitalista, que además es un sistema sustentado en el patriarcado, con complejidades de sistemas racializantes, digo, porque es mucho más que la complejidad de solamente un mundo dividido en dos, como esos ejercicios de reiteración, en este caso en la sexualidad, pero que también lo vemos en la opresión de clases, digamos, como la reiteración de tu lugar y quién sos va determinando quién sos efectivamente. Por eso la importancia de estas discusiones críticas o indagaciones. Bueno, yo quería aportar, vengo escuchando y vengo pensando en algo, ¿no? En esto de quizás replantearse también un poco por qué el cuerpo humano y todo desde las ciencias naturales y no de las ciencias sociales, ¿no? Si estamos viendo y entendiendo y cada vez nos llevamos más de que en realidad es mucho más una construcción, una cuestión genética. Entonces, bueno, por ahí empezar a ver cómo se encara el estudio o el conocimiento del cuerpo desde las ciencias sociales y poder sacarlo ya de una vez de ese plano tan científico, ¿no? Y tan puesto así, esa cuestión de que es dos óvulos, una cosa, esa cuestión, ¿no? Y enmarcarlos de otro lado. Por ahí pensar en algo eso, me parece. Sí, o la interdisciplinaridad, ¿no? Cómo abordamos quizás ese concepto desde las múltiples disciplinas, ¿no? Porque, digo, hay una cuestión que está bueno conocer desde la biología, desde otra biología, pero también pensar esa biología inserta en una sociedad, ¿no? Que creo que también es un problema en nuestra formación. Yo particularmente estudié la licenciatura en biología y se enseña la biología aislada de la sociedad, ¿no? Entonces, como después cuando una tiene que traducir eso, bueno, hay mucho de autoformación también, ¿no? De eso que no queremos reproducir que nos enseñaron. Entonces me parece que está bueno pensarlo en la multidisciplinaridad y en la transdisciplinaridad. Sí, sí, buenas tardes. Pienso lo mismo que Guille, o sea, no podemos tampoco, me parece, obviar cuestiones biológicas que los mismos y las mismas estudiantes lo requieren. No pensando en un embarazo, pero sí pensando en el cuidado de las infecciones o simplemente que está bien, eso podría ser que lo pueda resolver yendo al médico, pero bueno, también sabemos que la educación pública, una de las cuestiones que tiene es que llegue a todos y todas, los pibes y las pibas que tenemos, como para que puedan tener más herramientas para su vida, para su desarrollo, para su plenitud, digamos. Y por ahí el desafío, como dice Guille, me parece que es esto, ¿no? Así como nosotros tuvimos esta formación, yo también soy profe de biología, de escuela media, y ver cómo podemos cambiar esto, como dicen, nos llega el contenido en los libros, estereotipado todo, cómo podemos hacer nosotros ese camino, ¿sí? Y darle la vuelta de rosca que hace falta, digamos. Una de las cosas que me quedé pensando, que los medios de comunicación nos ayudan mucho, como siempre, y no hace mucho creo que la Nata había hablado de las personas menstruantes, y se había hecho como una, no sé si una burla, pero como que no le caía, digamos, el término, y bueno, eso también es como una cuestión a hablar, bueno, de qué es lo que pasa, porque
por qué no se entendió eso, por qué no se entiende, o por qué se lo cuestiona. Lo trans no lo tienen en vista. Bueno, hay muchas cosas para hacer. Y desde nosotros, como docentes de biología, y sabiendo que esta carga, ¿no? de que nosotros hace décadas que venimos con la carga de que tenemos que dar el taller de sexualidad, es como que hay que hacer un parate y decir, bueno, a ver cómo lo seguimos. Muy interesante lo que decía Vela, puede ser, en vez de hablar de sistema reproductor, hablar de un sistema genital. Y eso también interpela, ¿no? Decir, bueno, hablar del placer, hablar del cuerpo, del cuidado, ¿sí? Hablar de la biología desde otro lado. Eso me parece que sería la clave, interesante. Bueno, gracias. Quería hacer una consulta. Justo el otro día estaba hablando con una amiga que ella es comunicadora, y yo le tiré como esto de, por ahí le atribuimos otros sentidos a las palabras. Le digo, bueno, tomo a apreciado y digo la performatividad, digo como la performatividad del lenguaje, y ella me dijo que eso, bueno, dice, sí, le pregunto a vos, es parte de algo de la comunicación, es como algo teórico propio de la comunicación, ¿no? Pero en este caso sería como reinventar estos significados o pensar esto, ¿no? De sistema genital o cuerpos gestantes o cuerpos menstruantes, que choca del otro lado, pero eso sería como la performatividad del lenguaje propiamente. A esto estamos diciendo performatividad del lenguaje. Pensando que pasa en las aulas, ¿no? La performatividad sí, surge de la lingüística, pero en realidad, porque es un término que al enunciarlo, vos ya lo estás ejecutando. Por ejemplo, un verbo performativo es te prometo, ¿no? Te prometo que hago tal cosa. Si yo te prometo, ya te estoy prometiendo. Con enunciarlo te estoy prometiendo. Ahora, la performatividad en la sexualidad, digamos, es la ejecución de un qué. Digo, yo soy esto que ven acá en este cuadradito. Y queda, yo no estoy diciendo qué soy mujer, me defino mujer heterosexual, anticapitalista y no sé cuánto. No necesito hacerlo, pero la sociedad te performatea primero. O sea, te dicen quién, ¿no? Ahora, mi acto de ejecución performativa podría ser decirme soy no binaria, ¿no? O nada, presentarme de esta manera o, no sé, hormonizarme. Eso ya es un acto. ¿Hacia dónde es la determinación? Yo podría enunciarla o no, pero ya mi acción sobre el cuerpo le está demostrando algo. Eso algo yo lo puedo rotular o no, queda en el otro. Igual es un mundo que rotula todo el tiempo. Y lo que estamos cuestionando acá es cómo rotula, ¿no? ¿Cómo encasillamos? Encasillamos siempre y no casualmente de manera dicotómica, binaria. Esa es la performatividad, es esto, asumir que una en su propia esencialidad, digamos, porque no es un planteo esencialista, en su subjetividad, asume quién es. Ahora, ¿hacia dónde? No lo voy a determinar. No sé si me entiendo. Soy profesora de filosofía, para quienes no me conocen, y me enredo mucho cuando hablo. Gracias. Sí, en el caso particular de... Ah, perdón. Sí, solo aclarar esto. Sí. Que en el caso particular de la autora, cuando habla de la performatividad del lenguaje, tiene que ver con justamente la no neutralidad, ¿no? De ese lenguaje. Y que ese lenguaje construye, ¿no? Sentidos, significados y demás. Ahora sí, compa. Sí, buenas tardes. Claro, no, lo que decía Ceci, digamos, de la performatividad también está en el yo lo declaro marido y mujer, digamos, son verbos, digamos, como que crean realidad, que se dice, son como verbos que atribuyen. Y lo de performativo yo lo veo más como una situación de índole actoral incluso, ¿no? De la performance de alguien que está actuando, digamos, el que está ejecutando cierto papel, cierto rol,
se embiste de un rol actoral y para el otro, para la otra, el que lo está viendo, es tal persona, digamos, ¿no? Es esa investidura que uno se aplica, digamos, creo yo, desde ahí, desde ese punto. Lamentablemente el lenguaje es una cárcel, digamos, no podemos dejar de caer en las atribuciones, digamos, ¿no? Lamentablemente no nos podemos referir a otras personas señalando, tenemos que hablar. El tema es que hay que deconstruir esa situación, porque detrás de ese poder de atribución, digamos, del nombrar, digamos, se oculta toda una situación de poder, digamos, de una situación, una relación de poder, ¿no? Entonces, para mí hay que estar siempre haciendo ese ejercicio de construir permanente, digamos, en todos los ámbitos. En esto del construir de nuevo, yo cuando es como una anécdota, cuando me presento en un curso y demás, bueno, me llamo Loana, soy profe de biología, soy docente feminista, y se empiezan a reír, y claro, de pronto se encuentran con que digo todes, o estudiantes, o les chiques, y se ríen, como que se ríen por lo bajo, y tengo que como decir, bueno, sí, las feministas no solo somos las que andamos en teta, pintando iglesias, sino que también somos esto. Y explico por qué el uso de la X, y al darse cuenta que tiene un origen biológico, es como, mira, pero es científico, es de la biología, ¿no? Esto del uso de la X, pero no sé si está tan difundido, pero viene a partir de los cromosomas sexuales, ¿no? XY, la X es el neutral que está en absolutamente todos los humanos, entonces por esa cuestión se utiliza la X para no generar esto de OAE. La X surge de este cromosoma X. Entonces es como, ya, listo, no se discute más, entonces, porque es parte de la biología, entonces, como la biología es la verdad, digo, a veces pasan estas cosas. O pensar también desde las corrientes de la didáctica de las ciencias naturales, esto de incorporar la perspectiva se llama de esto de la naturaleza de la ciencia, que no es objetiva, que tiene un contexto social en particular, que tiene valores, que tiene intereses, que es una actividad humana y una actividad social, y los humanos tenemos sentires y tenemos intenciones, digo, en esto de quitar la neutralidad. Por ahí también es pensar un poco cómo enseñamos. Después de los cursos no sé si fueron hace 2 semanas, los de ESI, me quedé pensando esto, ¿no? Que muchas veces cuesta mucho esto de ver cómo hago para la ESI, para una integralidad. Y digo, pucha, pero muchas veces se enseñan órganos 2 puntos, y no estamos pensando quién porta esos órganos, qué pasa con esos órganos, o esto que decía Guille de pensarnos que las personas no somos parte del ambiente, hablamos del ambiente y no pensamos que las personas somos parte de ese ambiente, o estas cuestiones que es como que la biología está allá afuera y está adentro solamente cuando hablo de un sistema, si no, no somos parte. Entonces digo, también para poder incorporar la ESI, para poder pensar esto, ¿no? Bueno, prácticas de cuidado en los vínculos, maternidades deseadas, para llegar a fecundación, por ejemplo, pensar cómo voy a dar ese tema de fecundación, que no es solamente un tema, sino que plantearlo como un problema o una situación más compleja donde estén en primera persona las personas justamente, para poder pensar esto, ¿no? ¿Qué pasa que tenemos tantas dificultades por ahí para llevar a cabo una ESI o pensar desde la integralidad? O, no sé, como en cualquier materia, ¿no? Pensar cómo estamos enseñando. Si yo enseño mitocondria 2 puntos y no voy a poder problematizar desde la ESI, pero eso me quedé pensando, fue una de las reflexiones de los últimos talleres. Nada, por ahí pensar esto, repensar en nuestras prácticas todo el tiempo, desde cómo decimos las cosas hasta cómo las llevamos al aula, cómo hacemos esa transposición. Ay, hablé un montón, perdón. Sí, pensaba que por ahí está bueno si a alguno o alguna se le ocurre o se le viene a la memoria alguna otra metáfora que no sea esta que vimos puntualmente de la fecundación y fertilización, que se usen
para enseñar y que sean también así reproductivas. Hay gente que no es del área de biología, podría también quizás compartirnos qué pasa en esas otras áreas, pensando en que van a tener que hacer el trabajo y no lo van a hacer obviamente en el área de biología también, ¿no? Como para retomar un poco esto de la idea de la metáfora y de cómo trabajar y develar eso, ¿no? No sé si a alguno o alguna se le viene a la cabeza alguna que haya visto, que haya leído. Yo no estoy en el tema. Cuando dijiste, hay una de las metáforas que me hizo acordar a otra cosa que se dice siempre, esto de te engancharon con un pibe, ¿no? La última metáfora que leíste, no me acuerdo cuál era, pero la relacioné automáticamente con esa cuestión, como si la que dijiste del óvulo este que fagocita, la vampiresa, esa, me hizo acordar a eso, me hizo pensar en eso. Entonces yo quería hablar porque escuchando lo que decía recién Loana, que me encantó, que son varias las lógicas que hay que cambiar, y una de esas es también esta educación estanca, enciclopedista, o yo creo que se llama así, que nos hace ver todo fragmentado, y que está bueno pensarnos íntegramente y pensar la interdisciplinariedad. Yo estoy en una escuela donde hace poco empezamos a tener horas de articulación y venimos acostumbrados a un modo de trabajo en que cada uno está metido en su área y pareciera ser que no puede relacionarse de ninguna manera con los otros, y es muy difícil cambiarle el paradigma de la manera de trabajar. Y otra cuestión es que quienes trabajamos en áreas quizás más abstractas, yo soy profe de música, que tienen que ver más con cuestiones técnicas o cuestiones abstractas, a veces nos olvidamos que también tenemos un cuerpo y que también tenemos una afectividad, que está todo relacionado, que no podemos dejar parte nuestra fuera del aula al momento de enseñar, ¿no? Un área específica. Eso, y yo estoy ahora, por ejemplo, empezando a leer respecto de corporalidades porque quiero abordarlo en mis clases y con mis colegas, y no tengo formación al respecto porque obviamente nunca lo aprendí. Pero bueno, está buenísimo que compartan material, me voy a poner a leer, pero bueno, de a poquito, me falta mucho todavía. Gracias. Dice, yo me estoy acordando, pero no me acuerdo qué materiales eran, pero había mucho para el nivel inicial y primaria. No los he mirado más, por eso no sé si existen ahora, pero era muy común para describirle a las niñas cómo se hacían los bebés, contar que había un papá y una mamá. Yo me acuerdo de estas expresiones, ¿no? Había un papá y una mamá que se querían mucho, mucho, mucho. Entonces, bueno, ya partían de ahí, ¿no? Un papá y una mamá que se querían mucho, mucho, y bueno, ponerle que aparecía un pene adentro de una vagina como la gran cosa, pero partía desde ese lugar, ¿no? Y ahí la fuerza del amor, y se mezclaban los espermatozoides con la fuerza del amor y con la fuerza de no sé qué más. Y listo, y la señora quedaba embarazada. Ese material existía y era como muy fuerte en contraposición, poder pensar que la ESI trae la dimensión del placer, la dimensión del deseo, y poder desromantizar también eso, ¿no? El papá y la mamá como enamoradísimos, y ahí se producía esa concepción. No me recuerdo ahora qué materiales eran, pero había mucho de eso. Tenía mucho que ver, no solamente el deseo, ni las distintas corporalidades, ni las distintas formas, sino un papá y una mamá. Me lo acuerdo fuerte ese material. Hola, buenas tardes. Me manda, bueno, yo no vengo del área de biología, vengo del área de inglés, pero bueno, este debate me hizo pensar mucho, ¿no? Primero, dos cosas. En la concientización del uso de material, y nosotros las profes de inglés trabajamos mucho con imágenes, transmitimos muchísimo a través de las imágenes,
todo vocabulario se enseña a través de imágenes, entonces pensaba nosotras y nosotros cómo hacemos el primer recorte, ¿no? Somos el filtro ahí como educadores. Cómo florece nuestro currículum oculto, si se quiere. Eso por un lado. Y segundo, bueno, es... Se nos cayó la oradora, ¿no es cierto? ¿O soy yo que no escucha? No, me parece que se fue directamente, que se le, Sí, se le desconectó, parece. Se le perdió. Esa fue la censura. Bueno, voy a aprovechar porque ahí estaba buscando en mi memoria y encontré, Google tiene todo, los cuentos del Chiribitil. Acá en mi casa había una serie de cuentos del Chiribitil que ahora están editados nuevamente, y hay uno que se llama El día que el sol se enojó con la luna. Un hermoso sol rojo y una luna flaca, delgada, media luna, no una luna entera, con sus pestañas y todo eso. Y hace poco que lo teníamos en casa, y mi hermano mayor, que fue el padre, se llevó todos los libros de mi infancia para sus hijas, están ahí en su casa, me puse a leerles a mis sobrinas eso, y resulta que el sol es un golpeador, es un maldito violento que se enoja y se pone celoso del río y se chupa al río con su calor, y qué sé yo, y eso, que fue mi infancia, después la infancia de mis sobrinas, que tienen 10 años, como algo que naturaliza. Para mí era precioso, además lo busqué porque dije, tengo que volver a leer este cuento, que era tan hermoso, y ese hermoso cuento resultó ser eso. Bueno, digo, ¿no? No solo la biología, ahí entra la geografía, porque explicaban la luna, el sol, por qué existe el día y la noche, y los ríos, y todo eso explicado de esa manera metafórica tan hermosamente violenta. Bueno, hay que revisar toda la editorial de los cuentos del Chiribitil con la perspectiva de género, porque esa es una metáfora que aportó. Yo estaba pensando, ¿no? Esto que trajiste del Chiribitil realmente me mató. Pero, qué sé yo, quizás suene medio antipático, pero salió una nota en Página 12 hace poquito sobre una muñeca que se estaba produciendo en México, una muñeca tipo bebote, algo medio cigoto se llama encima, me parece tiene el nombre el bebé en México, que parece que no solo se vende en México, sino que ahora se está exportando a Europa. Y entonces la nota está bastante buena, ¿no? Porque en uno de los suplementos, no sé si en las 12 o en esto que salen los viernes, en Página 12, y la nota cerraba con un comentario de una madre, o no me acuerdo quién era, una mujer que decía, como problematizando el hecho de que si bien uno puede comprar ese bebé, como que está absolutamente cargado con toda una ideología machista, ¿no? Porque el bebé es terriblemente, alude a un montón de cosas, a los roles de las mujeres desde el sistema capitalista y todo, digamos, pero sin embargo yo se lo regalé a mi sobrina o algo así, y yo siendo, no sé si la que entrevistaban era feminista, siendo feminista digo, como que le quitaba un poco el peso al juguete. Ella decía como que si una criatura juega con ese juguete es como que no de por sí va a salir como es, una de pañuelos celestes, digamos, pero como descargándole un poco, digamos, a esa situación. Y a mí medio me hizo pensar un poco, ¿no? Porque esta situación de una suerte de revisionismo, ¿no? Esto de ir al chiribitil, digamos, a veces corre un poco, a veces, digamos, puede meter la discusión en una situación compleja, digamos, pero no por eso tiene que evitar el debate, pero
digamos, pone el eje en una situación incómoda, que es la suerte de una suerte, no digo de una suerte de censura, pero una suerte complicada, digamos. No digo que tampoco tenga que estar ahí porque no hace nada, ¿no? Pero es difícil, digamos. Yo solamente señalo ese lugar un tanto incómodo, digamos, del debate, ¿no? Porque todo esto de esta suerte de revisar todos los archivos históricos, que incluso sucedió con esto de una película que o lo que pasó, por ejemplo, con esto de Blancanieves, me parece que era una de Disney, que ahora no está mal la escena esa del príncipe dándole, no, la Bella Durmiente, la del beso a la Bella Durmiente, ¿no? Sobre la situación de la violencia que hay ahí, del príncipe hacia la mujer y todo lo que eso implicaba, toda la situación que Disney tiene larga historia también en esa situación. Pero yo solamente señalo esa dificultad de estar revisando, pero y a la vez, no digo censurando porque es una palabra fuerte, pero sí como dejando de producir ese tipo de... Por lo menos dejar de producir esos materiales, pero no digo de sacarlos de la historia, por así decirlo, ¿no? Solamente eso, digamos, es como señalar un problema, digamos. Dos cosas. Hay algunas cosas también en el chat que están buenas. Hay una compa que plantea, dice, no estoy pudiendo activar el micrófono, pero pienso en esta idea de la madre naturaleza, el ambiente aislado, presentado de forma maternal, feminizado, y también teniendo en cuenta que de este ambiente se extraen los recursos, como disponible. La naturaleza es mujer, disponible. En los días, no sé, Día de la Madre Tierra, pienso qué sentidos. Construye esto, ¿no? Después Javier dice, no soy de biología, es de física, y dice que es una parte de la ciencia bastante machista, en donde pareciera que los físicos fueran todos hombres. Eso está bueno porque la epistemología feminista plantea, ¿no? Como visibilizar todos esos recorridos de las mujeres o las otras identidades dentro de la ciencia, que son excluidas y que han hecho aportes y hacen aportes muy importantes. Está bueno también pensar eso, ¿no? Cuando enseñamos, no sé, pienso en la típica clase del ADN y la estructura del ADN y el modelo de Watson y Crick. ¿Por qué seguir invisibilizando toda la historia de Rosalind Franklin y ese robo, ¿no? de la idea y esa invisibilización? Y así como ella hay un montón. Bueno, hay una compa que dice, en los mitos se encuentra machismo, violencia. Después otra que habla, bueno, de cuentos. Los cuentos tradicionales también, no sé si venía lo que estaba diciendo el compa. Dice, ahora hay cuentos, por ejemplo, geniales, como Las princesas también se tiran pedos, y otros hermosísimos como Rey y Rey. Y pensaba en esto, yo les hablaba de un video que pensé que estaba subido al foro y no está subido al foro, pero lo podemos compartir. Es una española también, el video se llama Sexualidades y roles de género en primates y seres humanos, dura 16 minutos, y ahí lo que la autora cuenta es cómo en el estudio, digamos, de la Organización Social de los Primates, se incluyó todo equipo de mujeres, ¿no? Justamente porque el que coordinaba el equipo, que era un hombre, lo que decía era que como las mujeres tenían esta capacidad de observar desde la sensibilidad y demás, iban a poder hacer un análisis más profundo, ¿no? Como incluso usando estos estereotipos para la elección de su grupo de investigación, ella cuenta cómo con esas capacidades, digamos, de las mujeres de poder observar desde otro lugar, rompieron un montón de mitos en relación a la Organización Social de los Primates, que es algo que quizás no se enseña así tal cual en la secundaria, pero ahí depende de cómo abordemos nuestros programas y toda la parte de la evolución, por ejemplo, de la especie humana, podemos trabajar algo de eso. Y pensaba, porque ella retoma algo ahí de lo que decía Vero, de lo del placer, ¿no? Cómo también se invisibiliza eso del placer incluso en otras especies. En este caso, en los primates, ella cuenta cómo las mujeres descubren que en realidad las hembras
de primates se aparean de alguna manera con muchos machos, porque justamente tiene que ver todo el descubrimiento del placer, ¿no? Entonces rompe también con ese mito de la reproducción como meramente reproductiva y demás. Está interesante, por ahí si lo pueden buscar, en YouTube está el video, y si no vemos si se puede subir. Es súper cortito y tiene un montón de estas metáforas vinculadas justamente a los primates, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Te acordás, más o menos? Sí, se llama Sexualidad y roles de género en primates y seres humanos, y la que da la disertación es Marta González. Es una española. Buenísimo. Ahí pueden sacar otras ideas para el trabajo. Así no se les hace tan difícil, digo, y pueden completar el curso y recibir el certificado. Guille, ¿podés contar de qué se trata el trabajo? Porque estaban preguntando. Sí, la idea de la propuesta del trabajo, como inicialmente era más pensado para el área de biología, era que pudieran abordar alguna de las metáforas que se trabajan, y bueno, a partir de esa, contar qué cosas se reproducen en esa metáfora, y vincularlo un poco con la experiencia cotidiana de cada uno y cada una en el espacio del aula. Lo que pienso ahora es que como hay un montón de gente que no es de biología, lo puede hacer con su área, ¿no? Metáforas del área en que cada uno y cada una trabaje, y después será el desafío de quienes corregimos para indagar, ¿no? De paso nos va a llevar también a buscar cosas y aprender nuevas, que está bueno. Pero esa es un poco la idea del trabajo, no es más de una carilla, es algo sencillo, y por ahí incentivarles a eso, a que lo hagan, como para poder terminar de completar, ¿no? Yo soy una de esas de que hizo los talleres de ESI y hubo trabajos que no entregó, y bueno, nada, para no reproducir eso. Bueno, no sé si alguien quiere aportar algo más. La primera parte de la explicación de Guille fue rapidísimo para mí. Trataba de seguirle el hilo, pero no pude. El video después lo suben, ¿verdad? A la plataforma. Buenísimo. Gracias. Sí, o podemos subir, no sé si se puede, Ceci, subir la presentación. Sí, podemos subir todo. La clase esta la vamos a subir. También vamos a poner el Power si Guille nos lo presta. Y el videíto que lo acabo de mandar también va a quedar en el aula. En el aula van a tener todo este material disponible para poder hacer. Los trabajos son individuales y se entregan ahí en la plataforma, está habilitado ya, ¿no, Ceci? Una sección para subir la tarea, está la consigna y bueno, el texto propuesto, digamos, que es el de Eulalia, que yo les contaba de la española, y bueno, si quieren chusmear el videito ese, me parece que aporta también a poder pensar, y sí, el Power lo pasamos, o sea, es conocimiento a socializar claramente. Está subjetivizado por mí, pero después buscan los textos originales. Diana Mafía tiene mucho de epistemología feminista y a mí me parece que es una autora que vale la pena, así que también pueden nutrirse de ahí. Bueno, Guille, cerraríamos ya esta parte. Bueno, Sí. ¿Alguien quiere aportar algo? ¿Tiene alguna duda o sea teórica, técnica o práctica? ¿No? Bueno, escriben al mail cualquier cosa o por la plataforma. Y es individual el trabajo, pero va a estar todo disponible para que ustedes puedan realizarlo.
Sí, yo nomás volver a agradecer nada, el espacio, la escucha. Sé que había muchas cosas así como muy teóricas que a veces parecen como muy pesadas, pero insisto en que me parece que está bueno que trabajemos nuestra autoformación desde otros lugares y nos desafiemos a indagar en otros, ¿no? En otros ámbitos para pensar mejor ese mundo que queremos construir. Tengo a mi hija pequeña acá charlándome al lado. Eso. Y bueno, cualquier consulta, duda, ahí estaremos a disposición de lo que se necesite. Buenísimo, muchas gracias. Y podemos ir pensando en profundizar en las epistemologías, las 3 que dijo la Guille, así que si alguien se siente muy idónea o tiene deseos de encarar un taller, la formación es abierta y estos talleres permiten que podamos tejer redes de conocimiento, así que hay que generar un proyecto, escribirlo, desarrollarlo y después se pone en danza con ustedes, así que vayan pensando cómo hilar esto y si quieren armar algo para compartir. Están invitados. Nada más, entonces. Les voy a dejar con una música. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Chao, chao. Chau, chau.